Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Tengan muy buenas tardes todos y sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos ya dispuestos para contarles lo que hoy es noticia, lo que es actualidad, este lunes 19 de junio. Empezamos en China, a donde se ha desplazado el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, para entrevistarse con Xi Jinping, el presidente chino. El propósito del encuentro, del viaje, en definitiva, es tratar de reponer el antiguo statu quo, digamos, más calmado de lo que está ahora. Ahora se considera que está muy poco calmado y, como saben, pues ha habido más de una tensión por algunas pretensiones chinas y por algún desencuentro chino que tienen que ver, pues, por ejemplo, con Taiwán o con la guerra de Ucrania, con las dos cosas. Y de China nos vamos a la OTAN, a la NATO. ¿Por qué nos vamos a la NATO? Recuerden ustedes que siempre ha habido un rumor por ahí que dice que era la carta oculta de Pedro Sánchez, que si no le salía bien, como parece que no le va a salir bien lo del 23 de julio, el presidente español pudiera estar haciendo algún movimiento para ser el futuro secretario general de la organización de la OTAN. Hoy esto viene a contradecirse o a superarse ese concepto. Se había ampliado el plazo para presentación de candidaturas, lo cual hacía posible que la presentara Sánchez después del presunto fracaso electoral, pero hoy resulta que ha salido una noticia que tienen que conocer, y es que la propia OTAN le ha pedido a su actual secretario general, Stoltenberg, que es noruego de origen, que continúe un año más como secretario general, lo cual viene a traer cierta tranquilidad. No digo yo que los planes de Sánchez no sean tratar de auparse en el trono de la OTAN, pero desde luego sí afirmo que me parece que le va a costar un cierto tiempo conseguirlo, por lo menos. De ahí hablamos de drogas. Ya saben ustedes que un servidor está muy obcecado en conseguir que los partidos políticos españoles empiecen a pensar que la sociedad española requiere un tratamiento específico del problema de la droga, que no nos vale con que la llamen delitos contra la salud pública, que hay que cambiar algunas cosas, muchas, que hay que poner eso en el centro del debate político para que se ofrezcan soluciones, o de lo contrario, nuestros políticos mirarán para otro lado, porque de esto no hay una reclamación que diga, oye, los españoles quieren ver cómo se lucha contra la droga. Actualmente se lucha contra la droga. Si yo no le quito ningún mérito como a las fuerzas del orden, ¿cómo les voy a quitar méritos si los estoy aquí alabando cada día? Todo lo contrario, lo que quito méritos a un sistema que no se protege de los efectos de la droga, de las organizaciones que conspiran contra el orden en nuestro país, y que si no tomamos cartas en el asunto pronto, habrá lugares de España donde manden más los narcotraficantes que la Guardia Civil, las fiscalías y los jueces juntos. Estamos muy amenazados. Vamos a ver imágenes de una operación, la última de hoy, en la que una organización de droga internacional caía en Polonia, en España, en Alemania, en Ecuador y en Lituania. Caen con esta organización 5,5 toneladas de drogas, 10 detenidos, de ellos 2 en España. Bueno, pues como veis, este es un verdadero asunto, un problema con una enorme enjundia, con un enorme movimiento de dinero al que hay que poner, pues de alguna manera hay que ponerle las cortapisas que impidan, cortapisas, por cierto, que han puesto en Italia o en Francia, cortapisas que hagan que este no sea un país cómodo para esas mafias que decidan instalarse aquí. Siendo internacionales, ya tenemos bastante con las nuestras, Hay pueblos de Toledo donde en una operación de la Guardia Civil se cargan a 3 familias porque producen droga. Sí. Unos les llaman plantaciones indoor y otros les llaman plantaciones al aire libre. Pero ya estamos llegando muy lejos con este asunto. Y también tengo que contaros cosas bastante tenebrosas, como por ejemplo, han cruzado los datos de las tarjetas sanitarias con los datos de los censos de los ayuntamientos españoles. Y eso, ¿saben qué destapa? 865.000 ciudadanos fantasmas, empadronados, sin permisos de residencia, sin papeles en regla, con duplicidades, a veces con errores.
En fin, un perfecto caos que está disparando una sospecha. Alguien está inflando eso para que algunos voten a su favor en elecciones. No es la primera vez que ha ocurrido. El cruce de las tarjetas sanitarias con el padrón ha destapado la existencia de 865.000 ciudadanos fantasma. Los empadronados sin permiso de residencia o sin papeles en regla, las duplicidades, las bajas que tardan meses en producirse, los errores y el fraude han disparado por completo los registros municipales. Los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad a The Objective muestran que en abril de 2023 había en España 46.611.000 tarjetas sanitarias, mientras que los empadronados alcanzan la cifra de 47.475.000, un total de 864.166 más que los residentes en España con tarjeta sanitaria, lo que demuestra que miles de ciudadanos recurren a la picaresca para beneficiarse, dándose de alta de forma temporal en domicilios en los que no viven, aunque también se dan duplicidades, viviendas que acogen a decenas de personas y registros con documentación falsa. Esta diferencia en las estadísticas que ha sacado a la luz el INE aflora también un elevado número de extranjeros en situación irregular. Un estudio realizado por Gonzalo Fanjul de Fundación Por Causa e Ismael Gálvez de la Universidad Carlos III apunta que entre 390.000 y 470.000 extranjeros podrían encontrarse en situación irregular. Lo cierto es que lograr el empadronamiento beneficia a la hora de conseguir papeles, residencia y ayudas, por lo que este fraude se ha disparado por completo entre los extranjeros. Una práctica que también ha sido más que evidente en los comicios del 28M. Hasta 134 pueblos de menos de 1.000 habitantes inflaron su padrón antes de las elecciones y la Junta Electoral Central puso bajo lupa algunos de estos fraudes. Una de las denuncias más llamativas fue la de Níjar, en Almería. Allí se destaparon empadronamientos masivos en casas de concejales del PSOE de la localidad. Bien, y además de eso, se anticipa una verdadera lluvia meteórica de decretos y de decisiones administrativas que va a producir el gobierno Sánchez de aquí al 23 de julio. Se trata de sacar toda la panoplia de dazos y de medidas para favorecer amigos y amigachos de aquí al día de las elecciones. Alguien diría que esto es la señal evidente de que saben que las van a perder. Puede que sí, pero desde luego el gasto nos va a quedar, que eso es lo que hay que mirar también, ¿eh? Se van a multiplicar los nombramientos, se van a multiplicar el gasto, se va a multiplicar todo esto de una manera indecente a mi modo de ver. No sé si lo compartís, imagino que sí. Y hoy es día de encuestas, porque los lunes son día de encuestas. Ya sabéis que yo tampoco creo en las encuestas demasiado, pero sí que me dan algunas pautas. Vamos a empezar por la del País. ¿Qué pasa cuando la encuesta del País le niega a Pedro Sánchez la posibilidad electoral de superar o empatar con el bloque de voto que propone el Partido Popular y Vox? Pues, hombre, mira, según estos datos, 106 y 35, que sería lo de Sumar, nos quedaríamos en 142. 142 no le sirve a Sánchez para gran cosa. Si, esto es lo más interesante, al PP le da 136 y a Vox 38. Vamos a la encuesta que publica El Mundo. La encuesta del Mundo todavía le sale peor a Pedro Sánchez y su posible asociación con Sumar. Aquí solamente le da al Partido Socialista 105 y a Sumar 30, con lo cual estamos hablando de 135, muy lejos de la mayoría absoluta, imposible. Al PP esta encuesta le da 141, unos pocos más que la del País, y a Vox le da 36. Y vamos con la encuesta de OK Diario, la tercera de las tres, no hay más, ya no quiero abusar de vuestra paciencia con las encuestas. Lo primero de todo, aquí es donde peor parados salen la hipótesis de los resultados de este gobierno el día después de las encuestas del 23 de julio. Al PSOE le da 98, a Sumar 29, si lo sumáis 127, con lo cual, vamos, como los viejos coches de la SEAT 127, que corrían tampoco. Esto tampoco va a correr demasiado. El Partido Popular sacaría en esta encuesta 140 y Vox 42. Bueno, y seguramente ha llegado el momento de hacer balance sobre cómo ha quedado el mapa municipal después de la constitución de los ayuntamientos que ha tenido lugar este fin de semana. Ya sabéis que uno de los más relevantes, el de Barcelona, que caía en manos de Jaume Collboni, que es el concejal
o el líder del grupo municipal de los socialistas catalanes. Por cierto, Collboni gobernará, luego lo comentaremos, con el apoyo sin participar en el gobierno del partido de Colau, en Comú Podem, y con el voto de los de los concejales del Partido Popular en Barcelona, que han hecho esto para que no gobierne pues un alcalde y un grupo con Esquerra, el candidato Xavier Trias, claramente independentista, pero que, en fin, no sé qué le parecerá a su electorado dar el voto a un candidato del PSOE apoyado por el partido de la Colau. Difícil se lo ponen al pobre votante del PP en mi tierra. Vamos con el balance. Fin de semana importantísimo para los consistorios de nuestro país. La mayoría de ayuntamientos se han constituido ya tras el 28 de mayo, dejando claro el cambio del color. Un mapa teñido de azul en la mayoría de las capitales de provincia. El PP logra alcaldías en una treintena de capitales y en 5 de ellas gobernará con Vox. El PSOE, que gobernaba en 22, se queda con 10. Un cambio de rumbo que augura muchos cambios más para el 23J. Una de las grandes sorpresas ha sido Barcelona, donde los comunes de Ada Colau y el PP han hecho alcalde al socialista Jaume Collboni en un giro de guión de última hora que ha desbancado al ganador de los comicios, Xavier Trias de Junts. Madrid, Valencia y Sevilla son algunas de las grandes victorias del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo. Almeida ha conseguido hacerse con la mayoría absoluta, dejando a Ciudadanos fuera del ayuntamiento. En Valencia, la popular María José Catalá ha sido elegida nueva alcaldesa, destronando así al dirigente de Compromís, Joan Ribó, tras 8 años en el cargo. Por cierto, aquí Vox obtiene su primera alcaldía en la Comunidad Valenciana, en el municipio de Náquera, donde el partido de Santiago Abascal ya fue el partido más votado en las elecciones de 2019. Por su parte, José Luis Sanz ha arrebatado el ayuntamiento del PSOE en Sevilla. El Partido Popular toma las riendas sin la necesidad de apoyarse en otra formación. EH Bildu, la fuerza más votada en muchos municipios vascos, ha alcanzado su récord de alcaldías, pero los principales ayuntamientos se los ha quedado el PNV y el PSE, que han reeditado los acuerdos de la anterior legislatura. En algunos casos ha sido necesario el apoyo del PP, como en Vitoria, donde la socialista Maider Etxebarria ha tomado el bastón de mando. Los de Podemos desaparecen del mapa, pierden los 2 últimos símbolos municipales que le quedaban. Barcelona y Cádiz marcan el punto y final de las llamadas alcaldías del cambio. El pasado 28 de mayo los ciudadanos eligieron a los alcaldes y alcaldesas de cerca de 8.100 municipios. El PP ganó con 7 millones de votos y más de 23.000 concejales en toda España, imponiéndose al PSOE con más de medio millón de papeletas de diferencia. Toda una debacle. Bueno, permítanme que les presente, ya la conocen todos, a doña Carla Toscano, que ahora es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Felicidades en primer lugar por ese asunto, pero que pues no sé cuántos los años lleva peleando en la historia de luchar contra el sexismo, contra la guerra de sexos que algunos parecen habernos impuesto, contra algunas cosas que se ven por ahí que producen un daño espectacular. Por ejemplo, a ver si sois capaces, amigos de Control, compañeros de Control, de localizarme lo publicado hoy por El País, que es repugnante. A propósito, para ir a un tema que es, bueno, oye, qué bien, ¿no? La masturbación infantil, ¿no? Contribuir a las políticas de determinados ministerios del gobierno. La cuestión es que, mira, los españoles queremos que dejéis en paz a nuestros niños. No parece tan difícil. Y vosotros tenéis ese compromiso con los españoles. Sí, sí. Sí. Creo que Vox, sé que Vox es el único partido que defiende la inocencia de los niños, porque como todas las leyes de género, el feminismo lleva implícito el adoctrinamiento a los niños y la corrupción de menores, y todos los partidos lo apoyan. Vox es el único que defiende, como digo, la inocencia de los niños, que defiende el derecho de los padres a educar a nuestros hijos según nuestras convicciones, y es el único partido que defiende a la mujer. Bueno, hoy ha habido algunas polvaredas. El viernes una polvareda a propósito de una torpeza que lo corrigió el mismo vuestro número 2 en Valencia. Pero eso hizo salir al tigre, en este caso el tigre no es el cantante venezolano, ¿no? El tigre es Alberto Núñez Feijóo,
que salió de la guarida para emitir un tuit, en fin, perfecto, tiene su absoluto derecho, ¿quién soy yo para negárselo, no? Pero que parecía nerviosito con respecto de que le pudiera poner su asociación con Vox en el Gobierno de Valencia en un problema donde no quiere estar. De hecho, durante el fin de semana habréis visto, igual que yo, pronunciamientos en el Partido Popular, un poco como quien se lamenta de haber llegado a un acuerdo con Vox en Valencia. La cuestión es que hoy por la mañana Santiago Abascal estaba en televisión y ha querido zanjar este asunto y ha sido muy radical en el asunto. Lo vamos a escuchar. Claro que hay violencia en las familias, etcétera, pero hay una violencia específica contra las mujeres. No nos cuesta verbalizarlo. Pues, claro que hay una violencia contra las mujeres. Una violencia de género. Es que el género es un concepto ideológico. Nosotros creemos que el sexo es una cuestión biológica, pero el género, autopercibido, en el que uno se siente una cosa, se siente otra, es un concepto ideológico que nosotros no compartimos. La violencia intrafamiliar también es un concepto ideológico hay propio violencia de Vox. Que se produce en el ámbito de la familia, hay violencia doméstica, porque a veces puede haber violencia por parte de los cuidadores. Pero, claro, hay muchos tipos de violencia y a nosotros la violencia nos parece deplorable. Y nos parece que hay que combatir de la manera más cruda y más contundente esa violencia, especialmente la violencia contra los más vulnerables en el ámbito de la familia, que son las mujeres, los niños y los ancianos. Y esto es lo que hemos dicho siempre. El asunto queda zanjado, queda bastante claro. A mí me ha quedado clarísimo. Pero en cualquier caso también, para terminar de zanjarlo, el propio Abascal emitía un tuit en el que habla de 12 medidas contra la violencia de la mujer, que vais a ver ahora. Y que vienen pues, al hilo de lo que ha contado verbalmente. Las vamos a ir emitiendo ahí, pero yo quiero tu comentario, tu opinión, la explicación que tú das a estas medidas. A ver, estas medidas demuestran lo que Vox lleva diciendo desde el principio, que son medidas que realmente protegen a la mujer, porque todos estos partidos que se rasgan las vestiduras, que dicen que atacan a Vox, que dicen que en Vox somos machistas, que apoyamos a los agresores, estos partidos son los partidos que, por ejemplo, fomentan la inmigración de culturas que no respetan a la mujer y que agreden a las mujeres. Estos partidos son partidos que se oponen a que los agresores estén en prisión. Son partidos, y aquí podemos decir que son todos los que apoyaron la ley de libertad sexual en la que se rebajaban las penas a los agresores, pederastas, etcétera. Todos estos que se alzan como los grandes defensores de las mujeres son los que aprueban medidas que suponen un peligro objetivo para las mujeres. Y en las 12 medidas que hemos propuesto para proteger a la mujer, están, entre otras, por ejemplo, medidas tan importantes como algo que hemos dicho 500.000 veces, que es que se investiguen las causas de la violencia, que se investiguen los perfiles psicológicos de los agresores, que se investiguen las concurrencias delictivas, una información vital para paliar o disminuir la violencia contra las mujeres y para que se pueda proteger a las mujeres, y ningún partido quiere investigar las causas de cada caso de violencia. Entre las medidas están, pues por ejemplo, la ley trans es una ley que objetivamente perjudica a las mujeres. Y nosotros lo dicen las asociaciones feministas de toda la vida. Lo dicen en España. Las feministas. Entonces, gracias a la ley trans, las mujeres tendremos que compartir espacios de intimidad con hombres que se autoperciben mujeres y que son agresores, que pueden ser agresores sexuales. Eso, por ejemplo, con Vox no ocurriría. Queremos que se endurezcan las penas, lo hemos dicho también muchísimas veces, queremos que se rebaje la edad penal para que cada vez hay más grupos de menores que agreden a mujeres puedan tener una responsabilidad penal. Y esencialmente es endurecimiento de las penas, investigación de las causas, no permitir que la ley trans perjudique a las mujeres, que otras de las medidas son que las mujeres que sufren agresiones no se vean perjudicadas en función de el sexo del agresor y el sexo del que se pueda, con el que se pueda autopercibir al agresor. Nos importa la violencia contra la mujer, sea quien sea el agresor. Y nos importa también, es muy importante decir, la violencia contra la mujer, contra los niños, contra los ancianos. Sí, y veo que habéis hecho un hincapié especial en cuando las agredidas son menores tuteladas, cosas que ha pasado en Valencia y ha pasado en Baleares, sin que esos gobiernos hayan sido mínimamente decentes de actuar como acusación particular en los casos judiciales
con las personas que han sido directamente los agresores. Si es que la realidad es muy sencilla. Si tú te opones a que se investiguen los casos de menores tuteladas, si te opones a que se endurezcan las penas, si te opones a controlar la inmigración de culturas que no respetan a la mujer, ¿dónde está vuestra preocupación por la mujer? El único partido que pide ese endurecimiento de las penas, ese control de la inmigración, esa investigación de las causas, esa investigación de los casos de menores tuteladas, esa no discriminación para cualquier agresión que pueda sufrir una mujer independientemente de quién sea el agresor, el único partido que pide eso es Vox. Es el único partido al que realmente le preocupa y le importa la violencia que sufre la mujer. Fíjate, yo te voy a proponer una cosa, a lo mejor alguien puede convencerme de que no estoy en lo correcto, pero yo hasta le cambiaría el nombre a ese fenómeno que se llama menores tuteladas. Porque una cosa es la tutela y otra cosa es la protección. Y ahora lo que nos interesa es saber que cuando una niña o un niño entran en una organización pública de un país democrático que presume de serlo, nos podamos quedar todos tranquilos y relajados porque el sistema está muy bien, eso en el futuro, ahora no, muy bien diseñado para corregir cualquier desviación de conductas que son humanas, que pueden ocurrirse, pero que ahí va a saltar la administración a depurar esas responsabilidades y a proteger más que a tutelar a esos menores. Aquí en el fondo lo que hay es, aquí de pronto un día ciertas mujeres, ciertos organismos inventaron una teoría de que se va a hablar solo de violencia contra la mujer, de que el resto de violencias no importan. Decidieron que iba a haber un derecho penal de autor, que implica que se violen derechos fundamentales de la mitad de la población, de los hombres, y que cualquier persona que desmonte ese discurso tiene que ser condenado social y políticamente. Y eso es lo que está ocurriendo. Como Vox ha venido a decir la verdad, y como a Vox, repito, es el único partido al que le importan las mujeres, y por eso nuestras propuestas son propuestas reales, con problemas que se están dando. La ley trans, la inmigración ilegal de determinadas culturas, las penas demasiado bajas en determinados casos. El único partido que está denunciando la verdad es Vox. Y como hemos venido a decir que el rey está desnudo, como estamos desmontando el discurso oficial que es falso y estamos desmontando o queremos desmontar los chiringuitos porque esta excusa de violencia contra la mujer está llenando los estómagos de muchos, y todo con una venda en los ojos porque no quieren analizar e investigar las causas de cada caso, ni los perfiles, como he dicho, ni el tipo de inmigración, etcétera. Como les estamos desmontando el discurso y estamos contando la verdad a los españoles, por eso hay tanto interés en demonizar a Vox y por eso este falso escándalo de si Vox está contra la violencia contra las mujeres o no. Evidentemente, dice Abascal que apoyaremos y asistiremos a las víctimas de la violencia doméstica como han hecho siempre y como seguro que continuáis haciendo. Hemos reclamado siempre asistencia real para las mujeres que han sufrido maltrato. Asistencia real, porque las mujeres y resto de personas que sufran violencia doméstica son las que necesitan ayuda. Ese dinero no tiene que ir a chiringuitos, tiene que ir a las mujeres que están sufriendo violencia, que tienen que empezar una vida nueva, porque han estado sufriendo violencia durante muchos años. Somos Vox los que estamos con ellas y por eso queremos cambiar el sistema, derogar obviamente las leyes de violencia de género y de libertad sexual que no protegen a la mujer, por lo que digo, porque mantiene toda esta mentira y además adoctrina a nuestros hijos en el concepto de que el hombre es agresivo. Y eso les tiene muy preocupados, que hemos venido a decir la verdad. Carla Toscano, te agradezco mucho que hayas querido estar en el programa para contarnos estos detalles que conocíamos, pero que hay que poner en cuestión y en contexto ahora que estamos en época de elecciones y de pactos y de mil historias. Si el programa os está gustando, yo creo que sí, pero si el programa os está gustando, este es el momento en el que os ruego me mandéis un SMS al 28088 con la simple y llana intención de apoyarnos. Esto os va a costar menos que invitarme a mí a tomar un café, 1,20 €. ¿Veis cómo es menos de lo que cuesta hoy en día un café? Es verdad que juego con ventaja porque la inflación ha hecho que los cafés cada vez sean más caros, pero lo siento, era la manera de intentar conectar con vosotros para que
pues seáis sensibles a la necesidad de mantener un medio de comunicación riguroso, independiente y que comparte con vosotros ideas, creencias y valores, y que nos echéis una mano a tratar de competir con cierta eficiencia contra los medios que ahora van a entrevistar a Sánchez esta semana. El Hormiguero, Wyoming, Évole, en fin. Creo que en el único sitio donde le han dicho que no es en esto de Tu cara me suena. En fin, bueno, os cuento, en el Club de Amigos hay ideas magníficas para hacer regalos. Están pensando todo el día en vosotros, como por ejemplo los relojes automáticos. Los veis ahí en pantalla, son muy bonitos, hombre-mujer, equipados con cristal mineral recubierto de zafiro. Son de acero inoxidable, sumergibles hasta 100 metros, se cargan de manera natural con el movimiento de la muñeca. Ahora me habéis pillado moviendo la muñeca, pero ahí os enseño el reloj. Y lo que más me fascina, te quitas el reloj, le das la vuelta y detrás hay una especie de ventana que permite algo que solamente podían hacer los relojeros antes, que es, se ponían el adminículo aquel en el ojo y veían el funcionamiento del reloj cuando lo abrían. Ahora no hace falta abrir el reloj ni ser relojero. Se ve el funcionamiento por dentro de, en fin, de todos los artilugios que hacen que un reloj sea eso, un reloj fascinante. Yo me paso el día dándole vueltas a mi reloj automático para ver el funcionamiento de ese que solo veían los relojeros. Nos vamos a publicidad. Tenemos que hablar del drama de Barcelona. Dice Feijóo que está muy orgulloso de haber cumplido con su deber y de haber impedido que prospere en Cataluña un gobierno de la ciudad de Barcelona, un gobierno municipal de independentistas. Por un lado Trias y por otro lado Esquerra Republicana, sumados indepes totales. Lo cual hubiera añadido pues, una mayoría política teniendo la Generalitat de la misma mano, de Esquerra, y teniendo el ayuntamiento de Junts per Cat y Esquerra. La cuestión es que hasta ahora decían los señores del PP que se iban a votar a sí mismos y en el último momento han conseguido de rebote, ya veremos si cumplen, pero han conseguido que el partido de Colau no entre en el gobierno del socialista Collboni. Ya lo veremos si eso es así o no, porque no hay nada por escrito. En cualquier caso, en el último momento Dani Sirera, el hombre del PP, decidió apoyar el gobierno de los socialistas, lo cual no tiene para nada contentos a los votantes del PP en mi ciudad, para nada contentos. Los tiene muy, muy enfadados. Es verdad que han conseguido pues, que no haya un gobierno de la Generalitat indepe. Si es que pues no consideramos indepe a los de Ada Colau, que lo fueron, y si es que consideramos constitucionalistas a los del PSC, cosa que yo también tengo en duda. Bueno, quien ha vivido eso en directo y nos puede iluminar con su criterio a propósito de qué es lo que ha pasado en Barcelona y qué consecuencias va a tener es don Gonzalo de Oro Pulido, que es concejal ya en ese nuevo Ayuntamiento de Barcelona de Vox, motivo por el que de entrada tengo que empezar felicitándole. Muy buenas tardes y felicidades. Don Gonzalo. Muy buenas tardes, Xavier, y muchísimas gracias por la felicitación. Bueno, faltaría más. Bueno, esto lo he contado yo bien, hay algún elemento que se me escapa. Supongo que a usted, como a mí, yo he tenido el teléfono incendiado este fin de semana, porque me llaman conocidos votantes del Partido Popular que están indignados con lo que ha hecho el Partido Popular. Sin embargo, el Partido Popular lo vende como la octava maravilla de la ingeniería política. Pues así es, yo creo que usted lo ha definido muy bien, con la palabra drama, el drama de Barcelona. Lo de Barcelona realmente es un drama que tenía dos salidas, ambas pues horribles. Una es el separatismo y otra es el separatismo encubierto, porque a mí que a estas alturas me digan que Colau, que incluso en el discurso del otro día dijo bien claro y alto que su opción es separatista y que el PSC, el partido de los indultos, que pacta con HB, que pacta con todo lo malo de este país, que no son separatistas, bueno, pues, podemos decir que no son separatistas descarados, pero también lo son. La realidad es que la elección era muy difícil, Sí. Por eso nosotros ya hace muchos meses nos desmarcamos totalmente. Sabíamos que
dijimos claramente que si no salíamos nosotros como equipo de gobierno, que iríamos a la oposición, porque las opciones eran horrorosas. Eran o Colau, o el Partido Socialista, o Junts. Y es verdad que Junts pues, presenta el candidato, digamos, más moderado, pero que no deja de ser pues, el candidato de Puigdemont. Así que esto es un drama y la realidad, lo que tenemos hoy en día son 4 años más de políticas perrofláuticas de Colau, porque hay que recordar un par de datos que creo que son muy importantes. Uno, que la ciudad más insegura de España, de Europa, que es Barcelona, estaba a cargo del señor Collboni. La seguridad la llevaba el señor Collboni, con lo cual va a seguir siendo... Eso es una de las cosas que no aceptan los del PP, que este tío estaba con el gobierno de Colau, me dicen. Es que no solo estaba con el gobierno de Colau, sino que la cartera de seguridad la tenían ellos. Y nos han convertido en la ciudad más insegura de Europa, ellos solitos. Y luego otro dato muy claro, todos los altos cargos de Colau, todos se mantienen, ni uno se va. Es decir, las políticas de liberticidas, las políticas de incitar a la llegada masiva de inmigrantes ilegales, las políticas de ocupación, todo va a seguir exactamente igual. O sea, el gran éxito, el gran mérito del Partido Popular es que vamos a tener 4 años más de Colau, porque yo además estoy convencido, como usted muy bien ha apuntado, de que en cuanto pasen las elecciones generales va a haber un pacto con Colau. Por 2 motivos muy claros. Primero, porque el Partido Popular no tiene nada escrito con ellos, nada firmado, con lo cual pueden hacer lo que quieran. Y segundo, es que con los concejales que tiene el Partido Socialista no va a poder gobernar. Necesita. Con 9 concejales no se puede gobernar. Va a necesitar el apoyo de los comunes. Con lo cual, bueno, pues tenemos una reedición tenemos un vals, pero pues un vals hecha a la manera del Partido Popular, que siempre lo adorna muy bien y lo viste muy bonito, pero la realidad que es que son 4 años más de políticas pues que han convertido pues una ciudad que era, como usted bien sabe, una envidia a nivel mundial, pues en un auténtico drama. Por cierto, ya me está usted despejando una situación. Yo no sabía cómo había sido ese acuerdo de Collboni con En Comú Podem, pero sin entrar en el gobierno. La clave, por lo que estoy viendo, es te voy a mantener a todos estos mantenidos que has metido en el ayuntamiento a garrafón sin tocar en ninguno de sus cargos que tenían con Colau. Yo creo que sí, que van por ahí los tiros. Es decir, yo la verdad es que el otro día lo vi, mi compañero Alberto y yo lo vimos pues con mucha alegría porque era un acto muy bonito y además estábamos ahí de espectadores de honor de un culebrón porque las caras eran todas un poema y esperando a los del PP que no llegaban, Trías nerviosísimo, la Colau con la cara hasta el suelo, realmente aquello era un vodevil. Yo creo que al final forzaron que Colau se apartara al menos de momento para tener la excusa de que han hecho una gran labor por España y la realidad es que todos los altos cargos, todos, repito, absolutamente todos se mantienen y ya ha dicho el alcalde, al que yo tendí la mano, la verdad sin muchas esperanzas, pero bueno, por ser educado, ¿no? Y le dije, oiga, si usted se rectifica y quiere arreglar esta ciudad, cuente con nosotros y si no, pues seremos su peor pesadilla. Bueno, pues él lo primero que dijo es que iba a gobernar para todos menos para los votantes de Vox, ¿no? Este es el nivel. Y la señora Colau lo primero que nos dijo públicamente en el salón de ser un salón emblemático histórico del Ayuntamiento de Barcelona es que no nos iban a dar ni la mano. Oye, pues fenomenal, tampoco nos perdemos nada. Pero vamos, si este es el nivel de la política de toda la vida, nosotros estamos ahí para darle la vuelta y para llevar la educación, el sentido común y el servicio a los ciudadanos al Ayuntamiento de Barcelona. Don Gonzalo, permítame que se lo diga, pero este es un tipo de suerte, porque entra en el ayuntamiento por primera vez, se va Trías, que ha dicho hoy que no iba a continuar al frente en la oposición, que estoy muy cansado y tal, y se va Colau. Es extraordinario. Y se va Maragall también a las listas del Senado. Que se vaya Colau yo no lo tengo tan claro. Ya. Bueno, yo sinceramente... Ella lo ha dicho, que dejaba la política, que no. ¿Lo ha dicho hoy? No. Perdón, es que llevo todo el día para arriba y para abajo y llevo rato sin conectarme, pero vamos. Hoy no. Yo Vale. se lo tengo oído días atrás. Lo que es nuevo de hoy recuerda una cosa, el señor Collboni dijo que él no gobernaría si no era la lista más votada.
sea, vamos a ver, de los políticos de toda la vida nos podemos creer entre nada y menos nada. Desde luego. O sea, el que te pide el voto y dice, después de no conseguir ser alcalde con la lista más votada, que es Trias, dice, yo no me voy a quedar aquí 4 años en la oposición. Esto que me está contando, si yo soy votante suyo. Por ejemplo, bueno, por poner... Pero es que esto ya lo hizo Valls cuando vino. Cuando él vino aquí pensando que iba a arrasar, luego se llevó un bofetón tremendo y estuvo 4 días, se caseó bien y se fue. Esto así funciona. La política de siempre funciona como siempre. Sí, sí, está claro. Bueno, don Gonzalo de Oro Pulido, un placer enorme tenerte en el programa. Te deseo mucha suerte en ese ayuntamiento. Un ayuntamiento que tiene un presupuesto bestial, enorme. 3.600 millones. Pues fíjate. Esta es otra muy curiosa. No termino la entrevista, me quedaba un tema fundamental. ¿Estos están de acuerdo, los de Junts y los del PSC, en la Diputación de Barcelona? Me he acordado por el dinero, porque todavía tiene más. Esto, ya le decía antes, es todo un vodevil, esto es una tomadura de pelo ya institucionalizada de los políticos de toda la vida, haciendo sus triquiñuelas, sus cambios, sus juegos de cartas, sus cambios de cromos, y ahora te doy 2 asesores y te voto una cosa. Bueno, en fin. Por eso a nosotros no nos quieren nivel, porque nosotros queremos de verdad llevar la dignidad y la decencia a la vida política, especialmente a la vida política catalana, que estaba muy huérfana de todo esto y bueno, de hecho, estamos pagando en el Parlamento de Cataluña porque allí nos han hecho un cordón tremendo porque somos pues esa chinita en el zapato que molesta, y en el Ayuntamiento de Barcelona y en todos los que hemos entrado, que son muchísimos, pues vamos a ser, pues ya le digo, una piedra en el zapato, y vamos a intentar poner ese punto de sentido común, de honradez y de dignidad que falta en la política catalana y que los demás no tienen. Bueno, ahora sí, le prometo que es lo último que le pregunto hoy. ¿Es verdad que Aragonés ha hecho una especie de recepción al nuevo alcalde para no sé qué historias y que a ustedes no les ha invitado? Pues mire, mienten hasta en eso, mienten hasta en eso. Yo le cuento, hay una tradición, y es que, como usted sabe, el Ayuntamiento y el Palacio de la Generalitat están enfrente, en la misma plaza, Sí, ¿no? claro. Entonces, hay una tradición de que cuando se nombra el nuevo alcalde, los 41 concejales cruzan la plaza y el presidente de la Generalitat les recibe, les felicita y demás. Bueno, pues nosotros, evidentemente, el viernes le dijimos al jefe de protocolo del Ayuntamiento que nosotros no pensábamos cruzar la plaza a rendirle pleitesía al señor Aragonés, ni muchísimo menos, porque él no se la rinde ni al rey. Pues nosotros a él no le vamos a rendir pleitesía. Lo que le dijimos es que nos quedaríamos en la plaza con nuestra gente, a no ser que hubiera mucho follón y que fuera peligroso de alguna forma, que entonces nos quedaríamos en el edificio. Nosotros bajamos, ellos se fueron todos para allá y nosotros quedamos con nuestra gente haciéndonos fotos, luciendo una bandera de España, que no había una ni siquiera en el salón de Sen. Por cierto, pedimos que esto era el himno nacional y obviamente este alcalde tan español del Partido Socialista se lo metió en el bolsillo, dijo que nanay. En fin, y bueno, y luego resulta que o TV3, pues una televisión que ya sabemos que no es precisamente famosa por su veracidad, o la Generalitat ha dicho que no nos habían invitado. Yo se lo digo así de claro, si yo llego a saber, si a mí me comunican que no nos invitan, entonces habría ido. Eso se lo digo yo. Y a ver si me echaban los Mossos. No, hombre, claro, es que es el colmo de la chulería, ¿no? Mire, yo lo que no iba a hacer es lo que hizo el señor Valls hace 4 años, que es llegar allí y luego le dio la mano el señor Torra y le quitó la mano. Bueno, pues para hacer un acto de mala educación prefiero no presentarme y ya está. Y todo pues como Dios manda, ¿no? Pero bueno, ahora se apuntan en tanto, perfecto. A mí, desde luego, nadie me ha comunicado que no podía entrar allí. Y le repito, si me lo llegan a decir, habríamos entrado. Bueno, ahora sí, don Gonzalo de Oro Pulido, muchísimas gracias. Hasta pronto y mucha suerte en el cometido. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Igualmente. Bueno, tienen que saber ustedes el desnorte dice Sánchez que desde que él gobierna, Cataluña es un entorno pacífico y respirable, perfecto, el octavo paraíso. Sin embargo, Marién Vallejo nos va a contar una singularidad de la Generalitat de Aragonés, y es que va a poner pasta pública para potenciar el árabe en las escuelas catalanas, de acuerdo con la Liga Árabe, y eso arrinconando, el tío que arrincona al español en las aulas de la Generalitat públicas que pagan todos los ciudadanos, va a gastar dinero público en apoyar el estudio de la lengua árabe. Increíble.
Cataluña, en su intento de querer independizarse de España, parece que se está intentando acercar a los países árabes. La consejera de Exteriores de la Generalitat, Meritxell Serret, ha anunciado la firma de un acuerdo inminente entre Cataluña y la Liga Árabe en el ámbito educativo. El objetivo, dicen, es facilitar la asociación entre los centros educativos de Cataluña y los árabes, porque, según asegura, es importante que las nuevas generaciones conozcan las lenguas de este tipo de países. Además, este acuerdo podría recoger también la creación de un tipo de Erasmus entre Cataluña y estos países árabes que permita el intercambio entre centros escolares de los 22 Estados miembros de la Liga Árabe. Según Serret, se fomentarán así valores como los derechos humanos, la paz, el respeto mutuo y atención a la democracia, algo que en este tipo de países es inexistente. Un acuerdo que, de firmarse, tendría una duración aproximadamente de hasta 4 años. Bueno, y ahora sí que nos vamos a ir a publicidad. Son las 8:15, jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político y les presento ya a mis invitados hoy. Don Paco Álvarez, ¿qué tal? Historiador, geógrafo, el hombre de la herencia romana en España y de la herencia española en Roma, que también la hubo. Claro. ¿Cómo estás? Así es, muy bien, encantado de estar otro lunes aquí con vosotros hablando de la actualidad tan romana que tenemos. Con el gran romano, el gran romano. En fin, aspirante a César. Don Alberto Pérez, que además de analista político es gerente de Red Madre. De Red Familia. De Red Familia, perdona, que siempre me equivoco. Bueno, hay vinculación, ¿eh? Defendemos los dos, ambos defendemos la vida, las dos organizaciones. Lo hacéis muy bien en ambos casos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, lo primero que hay que comentar, porque tú como analista político y tú como observador de la vida romana, es qué le pasa al César. César ha bajado del Palacio Capitalino, ha bajado a las televisiones y ahora tiene previsto el Wyoming, el Hormiguero. Hoy ha ido con Alsina y ha dejado memoria amarga de sí. ¿Dónde más tiene previsto ir, que no me acuerdo? ¿Dónde? Évole. Al Évole. A Évole, sí. Ahí le irá mejor. Ahí le van a dar pomada. Calle Maduro. No va a donde esto, ¿cómo se llama? Tu cara me suena, ¿no? No va, de momento no sabemos si viene. Bueno, aquí ¿no viene aquí? No, aquí no va. No, porque no le vamos a invitar. En cualquier caso, la gente no decente no tiene fácil el acceso a esta casa. Los que tienen compromiso con la mentira, los que son arquitectos celestiales de la mentira, pues no, aquí no tiene cabida. Aquí no cabe. La cosa es que, ¿cuál es el leitmotiv de esta rueda mayúscula de televisiones en horario de prime time? Pues el propósito es que los españoles sean convencidos por Sánchez, cual es complicado, después de haber mentido tanto y tanto, sean convencidos de que no hubo ningún acuerdo de este gobierno con Bildu. No, que va, hombre, por Dios, que va. Bueno, ese es el propósito central y si puede repescar algún votito, pues tampoco le viene mal. Sánchez se afana y explica que no tiene ningún tipo de acuerdo con Bildu. No estamos hablando de que he gobernado con Bildu, porque no hay ministros, no hay consejeros. En segundo lugar, no hay un acuerdo de gobierno con Bildu. No lo hay. El presidente se excusa así de los apoyos que ha recibido por parte de la formación Abertzale y que ahora niega, y trata con ello de distraer la atención de aquello que preocupa y mucho a los ciudadanos. El daño que han hecho los pactos con los de Otegi, así como la presencia de condenados por terrorismo en sus listas municipales, ha marcado la campaña de mayo y en Ferraz hacen lo imposible para que no enturbie también la de las generales. Sánchez y los suyos han ideado una nueva estrategia para alejarse del pasado, salvo para hablar de los milagros económicos, y buscan ahora afianzar su imagen en los medios, con menos presencia en las calles para evitar situaciones desagradables. Sí, no es así. No es así. ¿Bien? Y más presencia en aquellos grupos de comunicación que durante años se han encargado de atacar. El Más de Uno de Alsina en Onda Cero ha sido la primera de una lista en la que destacan lo que consideran en Ferraz como los medios más conservadores. Este martes visitará de nuevo al grupo de A3 Media para presentarse en el intermedio con Wyoming. El domingo se sentará en la barra de un bar como un ciudadano más con Jordi Évole. Y la semana que viene, el martes, acudirá de nuevo al Hormiguero con Pablo Motos y un plato que no pisa precisamente desde el año 2016 y que le ha invitado en multitud de ocasiones.
opiniones. Según Ferraz, la razón de acudir a estos medios es porque ya tiene afianzado a su público en aquellos donde se ha tenido presencia durante todos estos años y ahora busca ir más allá para no dar a entender que tira la toalla. Alberto Pérez, ¿cómo ves esto? ¿Es último movimiento a la desesperada? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, porque evidentemente las cifras de Tezanos no se las cree ni este señor, el César, no se las cree ni el César. Entonces, como no se las cree y se tiene que creer las verdaderas, que son las que le dan que se va de este gobierno, no le va a quedar otra, o no le queda otra, que ir donde ha demonizado durante los últimos años. Es que hoy mismo, escuchando precisamente la entrevista de Alsina, hablaba de los medios conservadores como que sus invitados eran más del 50% conservadores y menos del 50% progresistas, y que no es una imagen de la sociedad española. Oiga, son medios privados. Los medios privados invitarán a quien ellos quieran. Estaría bueno que usted también imponga a qué contertulios van a... Cualquier día, Xavier, te ponen aquí una cuota también de participación de conservadores, liberales, progresistas, etcétera, ¿eh? Lo estoy viendo, ¿eh? Que no gane este señor porque te la ponen, te la implantan rápidamente. Y sobre todo no dejes entrar, me dirá ese señor si gana, que no creo que gane, pero me diría, no dejes entrar a ninguno con pulsera. Si son pulseras de España, eso no entra. Pulseras de España ni una. En fin, sí, es una desesperación que tiene, evidentemente, porque lo ve tan cerca y tiene que intentar rascar votos donde sea. Bueno, yo creo que no le va a salir bien. Por lo que salvo cuentan, la de Évole del domingo no le va a salir bien. No lo sé, no, ya veremos. Évole, madre mía. Y sus jefes, La cosa que te digo es que está muy enfadado, que da unos puntapiés a las papeleras en la Moncloa extraordinarios y que está convencido de que todos los que le rodean son tontos. Bueno, lo cual pues no es muy agradable trabajar con este señor, ¿sabes? Ojo. Pero en cualquier caso, ese es el ambiente en el que está. Y por eso, su Divina Majestad ha decidido, pues hombre, si yo con mi porte y mi presencia voy a esos escenarios, seguro que ya verás cómo le dice a Begoña cuando Begoña duerme y no se entera de lo que le está contando un carajo. Pero bueno, en cualquier caso, no le va a servir de nada, porque el blandito Alsina hoy le ha dado un zurdazo, pero vamos, de puro sentido común. Una pregunta que la podía haber hecho un niño de 8 años. ¿Por qué nos mientes tanto, Sánchez? Y eso lo ha dejado completamente a cuadros. Paco. Es muy curioso porque justo antes de esa pregunta Antonio se refería a Alsina como Don Carlos. Pedro Antonio se refería a Alsina como Don Carlos, pero en el resto de si os fijáis, en el resto de la entrevista ya era solo Carlos. ¿Sabes? Sí. Y al final Alsina, dame tu DNI. Eso, no sé, yo creo que esto lo podemos titular como sic semper tyrannis, que es que esto es lo que les ocurre a los tiranos, ¿no? Entonces, quiero decir, evidentemente él ahora quiere ir a todas las teles, como antes quiso ir a todas las calles, y eso no le salió bien. Entonces, esto tampoco le va a salir bien, no sé, porque obviamente allí donde vaya que le peloteen, pues es que, quiero decir, nadie, para empezar, nadie que vea La Sexta duda de entre votarle o no, digo yo, o votarle a él o gente más a la izquierda. Y el resto de la gente que ve otros canales, digamos, más generalistas, pues ahí es que no le van a tratar tan bien, eso ya hemos visto, si la primera en la frente, esto va a ser una merienda de... Por cierto, ¿qué pasó con la serie que alguien apostó? Vamos a hacer una serie con Sánchez, y Sánchez iba a ser la octava maravilla, la serie. Sí. No la compra nadie. Se gastaron unos cuantos millones de nuestro dinero. Sí, pero esto no te preocupes, que ya lo compensará. Antes de irse va a haber una lluvia de millones para no dejar a nadie sin nada. Claro. De aquí al 23 de julio. Total, ya como la cuenta la vamos a pagar los demás. Iremos siguiendo el BOE para que no se pierda en detalle, como es nuestra obligación. Por cierto, vamos a ese episodio de las mentiras, que yo creo que es lo más relevante del día de hoy. ¿Por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Dígame usted en qué. ¿Prometió usted que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional? Y asentaba ahí a su ministro de Justicia. ¿Prometió usted combatir la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos? E hizo fiscal general del Estado a su ministra de Justicia. Dijo usted
Un político no puede indultar a otros políticos. Porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas. Cataluña hoy no es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y sí lo era hace 5 años. Me tengo que morder la lengua, porque es que, claro, un programa con todas las mentiras de Sánchez dura 5 o 6 horas, ¿no? Pero, bueno, algunas son muy heavies. Las que, cuando estábamos en peligro por la supuesta pandemia, digo supuesta y supuesto el peligro, porque al final no sé qué creer de todo ese periodo, nos engañaste tantas las veces, tantas, que solo con esas veces, cuando algunos estaban muriendo y otros estaban en el hospital graves y tal, cuando necesitas tener autoridades virtuosas, serias, respetuosas de la ley, te encuentras que tienes a un presidente que es el campeón de la mentira, entonces se te quitan las ganas de votarle, pero para siempre. Alberto. Y es que además, en esa respuesta también, que no ha salido en el corte, él decía que con el gobierno tan complicado que ha tenido que cambiar posiciones políticas, es decir, justificando la verdadera mentira. Porque al final tú cambias una posición política como la cuestión de los indultos, pues entonces tienes que aceptar que has mentido, porque has incumplido tu palabra. Y eso es lo que ha hecho el señor Sánchez. Nos ha mentido con muchas otras cosas. Esto me recuerda mucho al señor Espinar, cuando compró una vivienda, la vendió unos meses o unas semanas más tarde por 25.000 euros más del coste que le había comprado, pero no era especular, era comprar a un precio y vender a otro, pero no era especular. A un precio mayor, efectivamente. Sí. Pues esto es 3/4 de lo mismo. No, yo no he mentido, yo simplemente he cambiado mis políticas haciendo lo contrario a lo que le he dicho a los españoles que voy a hacer. Si mintió en lo primero, que fue pactando con Podemos. Yo no voy a pactar con Pablo Iglesias a los 2 días. Al segundo día de las elecciones pactó con Pablo Iglesias. Pero nos ha mentido. Has hecho referencia tú, Xavier, durante toda la pandemia. Esa comisión de expertos, no recuerdo el número, que no existía, pero una barbaridad de expertos que tenía detrás, epidemiólogos, que no existía. Y además se ha reconocido por varios ministros posteriormente que no existía. Se ha saltado la Constitución, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional, no lo dice Alberto Pérez ni Paco Álvarez, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces, este señor, quien se siga creyendo a este señor, y eso es preocupante, que una sociedad todavía en trackings de cierta categoría o cierta certeza que podamos pensar que puedan acertar, que todavía haya un 26, 27, 28% de electores españoles que confíen en este señor, a mí me preocupa mucho como país. Desde luego. Es que es un poco lo que decíamos, a lo mejor no es buena idea ir a la tele o a la radio o a todos lados y que en cada sitio le vayan a ir recordando a la gente cosas que a lo mejor a la gente se le ha olvidado. ¿Sabes? Como eso, como los de los estados de alarma, la epidemia, porque es que claro, este sale ahí y dice, bueno, es que he tenido que luchar contra una epidemia, contra una guerra, contra una erupción. No sabemos qué habrá hecho, sabemos que no les ha dado casas todavía a los de La Palma. Con lo cual, o sea, quiero decir, ni ahí, macho. Y luego, no sé si vamos a hablar ahora de la parte de Bildu, cuando dice que no... eso, pues entonces eso me lo guardo para ahora. Pero vamos, lo de este hombre es que no tiene ningún desperdicio y creo que debería de hacerse mirar esta estrategia. O sea, quiero decir, este señor... la verdad es que no sé qué es lo que tiene que hacer, tendría que planteármelo. Pero, desde luego, lo primero que tiene que haber hecho es haber convocado las elecciones a la vez todas. Por una cuestión de dinero, que no lo tenemos, y por una cuestión de que él se ha creído que podía sobrevivir hasta diciembre. Como luego ha visto que no se ha creído, nos ha metido este gol en julio. Y luego todavía se permite ir diciendo, hay que ir todos a votar y tal. Pero, amigo mío, si tú has puesto las elecciones ahí, es porque no quieres que votemos. Precisamente, o sea que, quiero decir que es que ayer estaban mintiendo en la precampaña todavía, no es una cosa de hace años. Por cierto, hemos visto ya lo que ha dicho de Bildu en el vídeo anterior, porque el verdadero propósito de toda la gira, esta instrumental por los prime time de las teles privadas, es que la gente no se crea que él pactó con Bildu. Eso, ¿por qué? Pues porque ese es el flanco donde le clavan la lanza. Y no quiere ir a la campaña electoral con ese flanco tan al descubierto. Y va a intentar, no creo que lo consiga, porque esto lo ha dicho Otegi 1000 veces ya, A nosotros los presupuestos de este tío nos dan igual.
Lo que queremos son los presos aquí. Por eso claro que sí, le votaremos, eso es lo que pida. Así es que este es el momento de hablar de Sánchez y Bildu. Sí, pues eso, en la curiosa entrevista, él decía que Bildu no estaba en el gobierno, faltaría más, o sea, quiero decir, pero también ha dicho que no había llegado a ningún tipo de acuerdo de gobierno y luego que sí había llegado a acuerdos puntuales. Entonces, a la vez estaba diciendo que no había llegado a ningún acuerdo. Primera parte, contratante, resulta curioso que tú puedas decir que tú puedes llegar a acuerdos con Bildu, pero el resto no pueden llegar a acuerdos con nadie, ¿vale? Eso, punto uno. Y punto dos, que en la misma frase, en la misma entrevista, en la misma mesa, digas y niegues lo mismo. O sea, y que no se disgrega, es que es como la madre de psicosis. Sorbe y sopla al mismo tiempo. Exacto, es increíble. Y además, ahora intenta separarse de Bildu. Ahora sí que rechaza a Bildu, como ha ocurrido en Navarra, ¿eh? No se olvida de las últimas elecciones, las anteriores, la anterior legislatura. Yo creo que forma parte también de su show, o su show en este caso a la desesperada. Igual que lo de ir a los medios de comunicación en prime time, pues ahora tiene esta otra manera de separarse de Bildu. Ahora ya no quiere nada con Bildu. Cuando les han aprobado presupuestos o les han aprobado leyes como la del solo sí es sí, como Bildu, la de la vivienda. Bildu son, incluso como decía el delegado del gobierno, que han salvado miles de vidas. Sí, sí. Bildu, el brazo político de la organización terrorista ETA, ha salvado miles de vidas. Sí, sí, sí. Pues no está cesado, ¿eh? No está cesado. Perdóname que te interrumpa. En la exposición de Pedro Antonio de separarse de Bildu, su propio subconsciente le ha jugado una mala pasada, porque ha dicho EH Bildu. Nadie se refiere a Bildu como EH Bildu, salvo los de Bildu. Entonces, quiero decir, y Pedro Antonio. Y él. Amigo. Claro. Ah, mira, ahí lo has pillado. Bueno, vamos a escuchar a Pedro Antonio José hablando del gobierno del PP. Usted es posible que después de las elecciones del 23 de julio tenga en su mano, si no consigue ser investido, tenga en su mano evitar que el PP introduzca a Vox en el gobierno de España, facilitando un gobierno en minoría de quien haya ganado las elecciones. ¿Usted no está por la labor de hacer eso? Pero fíjese lo que le digo, si es que a mí me parece que durante estos 4 años hemos tenido suficiente experiencia acumulada para saber exactamente cuáles son las opciones y cuál es la alianza que está por la que está optando el Partido Popular, que es gobernar con Vox. Y ayer lo dije en una entrevista y me reitero ante usted, más peligroso que Vox es ver a un Partido Popular que asume y asimila las tesis de Vox. Y todavía más peligroso, Pedro Antonio José, las comparte el 70% de la sociedad española. Por eso, bueno, pues van cambiando las cosas. Van cambiando las cosas. A ti te parece preocupante. Yo lo comprendo, pero es que habéis llevado a este país al disparate. En tantas y tantas las cosas. Por cierto, vamos a ver la última ya, os prometo que no os canso más con Pedro Antonio José, que tensa el trigémino como si no tuviera final. Bueno, dice este hombre que sí, que es verdad, por fin lo reconoce. Hubo discrepancias con Irene Montero a propósito de la ley del solo sí es sí. ¿Cómo? Pero si decías que era la octava maravilla, que sería el gran triunfo internacional de España, que era, bueno, Irene Montero, pero y luego dijiste otra cosa que a mí no se me olvida. Dijiste solemnemente, ningún violador se beneficiará de la ley del solo sí es sí. Y luego os pondré los últimos 2 casos que se han producido en Almería, porque como ya sabéis, esto suma y sigue y suma y sigue. Vamos con el último de los Sánchez por hoy, las discrepancias con Irene Montero. Hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Y creo que eso es un error. Esa apelación a ese feminismo integrador es probablemente donde algo hemos retrocedido. Y eso es una constatación, es un dato objetivo, porque yo tengo también amigos que, bueno, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado. Bueno, y que ha habido discrepancias y que pide disculpas
ahora sí, por fin, pide disculpas a las víctimas, a las agredidas, violadas, etcétera, etcétera, que tienen que ver cómo van saliendo de la cárcel los agresores, o les van recortando las condenas de los delitos por los que fueron juzgados por culpa de una mala ley. He dicho, y yo siempre cumplo, que os iba a enseñar los últimos dos casos y los dos son absolutamente repugnantes. Vais a ver el balance y yo mientras tanto os cuento. Han rebajado la pena de un violador que abusaba de un niño varón de 5 años en Almería. Le van a rebajar la pena de 5 años y 5 meses a 5 años. En la misma provincia, un agresor sexual tiene la suerte de que le rebajan 7 meses la condena. Este fue condenado como autor de un delito continuado de abusos sexuales a una menor de 16. Continuado. Esto de la justicia, a mí al final me van a oír, ¿eh? O sea que le condena por un delito continuado de abusos sexuales a una menor de 16 años. Pero consideran un agravante la introducción del miembro de este desgraciado en los órganos sexuales de la menor. Digo yo que entonces sería una violación, ¿no? Yo también lo entiendo así. No, es un delito continuado de abusos sexuales con agravante. Bueno, en fin, a lo que vamos. 1.129 rebajas de condena, 115 agresores sexuales de niñas y de niños en la calle. Alberto. Bueno, pues sí, ahora Pedro Sánchez tiene discrepancias o le traslada a la sociedad española que tuvo discrepancias a la hora de hacer esta ley. Pero en esa época, como bien has mencionado, Xavier, era una maravillosa ley. Era una ley que no iba a tener las consecuencias para la sociedad española, porque esto, no olvidemos que las malas consecuencias de esta ley es para la sociedad española en su conjunto. Principalmente para las víctimas de esas agresiones sexuales, de esas violaciones, pero para la sociedad española en su conjunto, porque esto nos reduce calidad democrática y libertades también para el conjunto de los españoles. Pues igual que lo que estábamos comentando previamente con el rechazo a Bildu, a EH Bildu, a sus amigos de EH Bildu, que ahora tiene cuando se ha pasado 4 años pactando con ellos, pese a decir que no ha pactado nada con ellos, cuando han apoyado, bueno, hacías también referencia, Xavier, a la cercanía de los presos a las cárceles vascas. ¿Es que queda algún preso en España que no esté en las cárceles vascas? Y si es así, ¿cuántos son? ¿Una docena? ¿Una docena? Pero si las han tenido que vaciar de delincuentes comunes para alojar a lo que les ha empezado correcto. A llegar allí. Entonces, si esto no va a través de un pacto, díganme ustedes qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Entonces, ahora, ¿qué es lo que está intentando hacer? Que todo el socialista moderado que está captando como votante el señor Feijóo, porque esa moderación está llevando a que mucho socialista moderado que repugna este tipo de leyes, que repugna este tipo de actitudes de Pedro Sánchez, se vaya, lo que intenta mitigar que no se vaya tanto. Por eso ahora nos separamos de Bildu, por eso ahora hacemos este tipo de declaraciones. Claro, pero siguen siendo declaraciones vacuas. O sea, eso de decir, tengo amigos a los que les preocupa que el discurso, no sé qué, los cerros de Úbeda, amigo. O sea, claro, la noticia es, tengo amigos. Sí, bueno, eso ya es raro. Una gran noticia. Sí, ya es raro. Pero vamos a ver, si usted se siente molesto, de algún modo molestado, no sé qué, con la ministra que sigue cobrando ahí en el Ministerio de Igualdad y toda su caterva de PAMS y PIMS y POMS, échalos. Me he dado cuenta de que esto que hicimos fue algo que estaba muy mal. Cerramos este ministerio porque total, oye, de aquí a las elecciones, eso es un gesto. Eso es un gesto, no es que la boca chiquita no nos vale, o sea, quiero decir, y es más, estás hablando mal de Irene, que tampoco lo está haciendo, después de Yolanda, o sea, que es que ni siquiera en esto, ni siquiera tienen la iniciativa. En fin. Avanzamos. Dice Feijóo, algo tampoco me parece que sea Demóstenes explicándose este hombre. Dice que va a revisar las leyes aprobadas con concurso decisivo de Bildu. O sea, la reforma laboral, quiere decir, los presupuestos generales del Estado. A ver, ¿de qué puñetas estamos hablando? Si merecen ser revisados, no es por el concurso de Bildu en su aprobación. ¿Cuánto pudo aportar Bildu? En el mejor de los casos, todos sus diputados, ¿cuánto pesan? Feijóo, es ridículo esto.
Lo que tienes es que revisar las leyes que están dañando a la sociedad española, con independencia de si Bildu las apoyara o no. La ley trans, yo qué sé si la apoyó Bildu o no la apoyó, me da igual, pero ojo que te comprometiste, ¿eh? Ahora resulta que las revisiones de las leyes aprobadas con voto decisivo de Bildu. Vamos a escucharle. Revisaré una a una cada una de las leyes y medidas en las que el voto de Bildu fue decisivo para que saliesen adelante. El voto de Bildu no va a servir para nada en nuestro país, salvo que se adecúe a la Constitución. Pues mira, lo primero, revisar, ¿qué quiere decir? ¿Que las vas a derogar o que las vas a revisar? Revisar es un compromiso vago, ¿eh? A mí no me sirve. 2, ¿por qué solo las que contaron con el voto decisivo de Bildu? Entiendo que sean las primeras, tal vez, pero no solamente vas a revisar las que tuvieron el concurso de Bildu. Bildu no contaminó su contenido, quizás le requirieron que las apoyara para recibir algo a cambio. Eso sí es verdad, pero eso define mucho más a quien lo dice ahora, Feijóo, que a la razón fundamental que debería llevar a la derogación de las leyes de Sánchez, las nocivas para los españoles. Por cierto, estos de Bildu al final han resultado ser unos... basura. ¿Basura por qué? Pues mira, hay uno que tomó posesión del cargo de alcalde de Bermeo, bonita villa, Bermeo. Bueno, tomó posesión y al día siguiente lo tuvo que dejar porque se dio un macoqui. Un macoqui conducía su coche, pero le había dado al morapio, así figura en el atestado de la policía que le hizo las pruebas, y resulta que ha durado, es el alcalde más efímero y a lo mejor hasta el que deja mejor recuerdo en Bermeo, porque como solo está un día, poca mal y tal ha tenido que hacer. Es interesante que lo veáis. Asier Larrauri de H. Bildu se ha convertido en el alcalde más efímero de la historia. El recién elegido alcalde de Bermeo ha dimitido tan solo un día después de haber ocupado el cargo tras sufrir en la madrugada del domingo un accidente con su coche por salirse de la carretera cuando conducía bajo los efectos del alcohol. Larrauri ha pedido disculpas a los que depositaron su confianza en él y ha asegurado que da un paso al lado para no dañar la imagen de Bermeo ni el nombre del partido al que representa. Y dejando de lado este accidente ocurrido en Vizcaya, en los ayuntamientos de Guipúzcoa y Navarra no ha habido sorpresas ni sobresaltos este fin de semana. Finalmente se cumplieron las promesas de Bildu y ninguno de los 2 concejales etarras condenados por delitos de sangre en Errejil y Berioplano tomaron posesión de su acta. Lo cierto es que la inclusión de exterroristas condenados por asesinato en listas de Bildu se convirtió en una de las mayores polémicas de los comicios del 28M, algo que incluso llegó a denunciar Covite, por lo que los 7 exetarras con delitos de sangre anunciaron días después que renunciaban a ser concejales en caso de salir elegidos, y así ha sido. Pero aunque no haya exetarras con delitos de sangre en los ayuntamientos, sí que hay una alcaldesa de Bildu que perteneció a ETA. Se trata de la nueva alcaldesa de Ondarroa, en Vizcaya, que fue condenada en 2013 a 5 años de prisión por un delito de colaboración con ETA. En total, Bildu consiguió concejalías para 15 de los 44 condenados por terrorismo que iban en sus listas entre el País Vasco y Navarra. ¿Algún comentario, señores? Pues una pena. Una pena, ¿no? Una pena sí. Que haya gente que vote a Bildu en España, sobre todo por sus ideas y por dónde vienen. ¿De dónde vienen? La de Ondarroa todavía es más heavy, ¿eh? Lo que me alegra mucho en este caso del País Vasco de este fin de semana es que en Durango no va a gobernar Bildu. Ni en Vitoria. Ni en Vitoria. Ni en Vitoria. Efectivamente, bien traído. Pero eso, Pedro Antonio se ha olvidado de agradecerlo. Eso no. Otra cosa es que si pactas con Vox o no. Es que lo malo es eso, el pacto con Vox. Yo muy rapidín, yo creo que el problema del discurso de Feijóo es que no se lo han escrito bien. O sea, quiero decir, yo creo que lo que hay que revisar es qué contrapartidas se ha llevado Bildu de parte de España a través del gobierno de Sánchez para que le haya seguido manteniendo en el Falcon. ¿Y revertirlas, quiere decir usted? No creo, yo no, pero sí por lo menos tomar nota y llevar ante los tribunales, aquí, si se puede demostrar,
que efectivamente, pues igual, esto de las elecciones, de que no hayan tomado posesión, esto es un pacto entre Sánchez y Bildu. Todos lo sabemos, lo dijo Otegi. Faltan las pruebas, pero ahí estaríamos otra vez viendo la larga mano de Pedro Antonio y sus acuerdos con quien no llega a acuerdos, según él. Todo lo que no sea derogar una ley que es mala para las libertades de los españoles, eso no está bien. Todo lo que no sea hacer eso no está bien, pero no por el motivo, como apuntabas antes, de que haya sido por votada los por alguien. 5 diputados de EH Bildu. Porque es que entonces contaminas todas las leyes. Efectivamente, sino porque es mala para el conjunto de la sociedad española. Exacto. No por ese motivo, ese puede ser uno más. O como tú bien apuntabas, Paco, a lo mejor lo que tengo que ver es qué te has llevado tú a cambio de apoyarme estas leyes. Exacto. ¿Qué te has llevado tú? ¿Y cómo puedo revertirlo yo? Pero cualquier ley de Pedro Sánchez y su equipo de gobierno que sea mala para el conjunto de los españoles, creo que casi todas, por no decir todas, ha de ser derogada. Bueno, vamos a ver cómo van los pactos que no van nada bien en Extremadura, en Murcia y en Baleares. Replicar un pacto entre el PP y Vox como el de la Comunidad Valenciana se antoja un reto complicado para los de Abascal. 3 son las comunidades autónomas en las que los de Feijóo dependen de este grupo para alcanzar la gobernabilidad. El tiempo se agota y los de Abascal ya marcan sus líneas rojas. No se trata de querer formar parte del gobierno. Se trata de tener mecanismos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. De forma proporcionada a nuestra posición en cada uno de los lugares. Creo que es la posición más, iba a decir, adulta. En Extremadura y en Baleares apenas quedan unas horas para la constitución de su asamblea. El PP de la extremeña María Guardiola, en su segunda reunión con Vox, ha ofrecido al grupo ostentar la presidencia de la asamblea a cambio de ofrecerles la libertad de conformar su propio gobierno en solitario. Una idea que, sin embargo, rechazan porque, insisten, no es ese el cambio que han pedido los ciudadanos. En la región balear, ambas formaciones se encuentran ahora distanciadas por lo que atañe al tema de la lengua. Y si bien ambos equipos negociadores están de acuerdo en considerar el español como lengua vehicular, los de Abascal abogan por permitir la libertad de elección de la lengua en todas las etapas educativas y no solo en la primera, como sostienen en el PP. Murcia, sin embargo, no tiene fecha concreta para investir, en este caso, a Fernando López Miras, de nuevo presidente de la región. Aquí el hecho de haberse repartido los puestos de la mesa de la Asamblea con el Partido Socialista, negando el acceso a Vox, ha dejado en el aire la posibilidad de una repetición electoral. El Partido Popular, que se ha quedado a 2 diputados de la mayoría absoluta, insiste en que no ha habido vetos al grupo de Abascal. El caso es que el apoyo de Vox o su abstención son necesarios para reeditar de nuevo un gobierno popular, uno que puede no llegar si no consigue pronto un acuerdo para gobernar. Bueno, no sé yo, pero esto a muchos les tiene preocupados. Desde luego. O sea, quiero decir, es que difícilmente podrán explicarnos que no lleguen a un acuerdo para expulsar a los secuaces de Pedro Antonio y su banda del gobierno de Extremadura, donde no es por nada, pero ya llevan demasiados años haciendo de esa región la pobreza, cuando podía ser de las más ricas de España, como se ha visto con Andalucía y como ojalá algún día se vea con Castilla-La Mancha. Quiero decir, allí donde gobierna el PSOE no prosperan, es así, o sea, solo prospera los prostíbulos, por ejemplo, con el Tito Berni. Sí. Y los que se alguno llevan más el que dinero no ha salido de los todavía. cursos y cositas parecidas. Andalucía también hacía lo mismo, no es que sea extrapolar un caso, no, es que ya tenemos varios. No, hay unos cuantos. Entonces, difícilmente nos podrán explicar a los ciudadanos cómo no han llegado a un acuerdo en Baleares, por ejemplo, donde nos estamos jugando mucho, y en Extremadura, donde se lo están jugando los extremeños, que algún día a lo mejor llegan a tener incluso un tren. Sí. A mí no me cabe duda de que el acuerdo va a llegar. Lo que pasa es que cada uno está jugando su papel y es lógico. La señora Guardiola, del Partido Popular, que intente gobernar sola, porque dice que tiene 28 diputados y Vox 5. Y entonces, claro, con 5 pues no les corresponde consejerías, digamos, ¿no? O es su modo de ver. Van a llegar a un acuerdo, no me cabe duda. Porque no son capaces de ir a otras elecciones, ni en Baleares, y asumir las consecuencias de ir a otras elecciones, porque les puede salir muy mal a ambos partidos, a los dos, a Vox y al Partido Popular. Dicho esto, el Partido Popular y Vox deben de ser socios preferentes, por una cuestión lógica. Son los 2 partidos que hay desde el centro hacia la derecha. Por lo tanto, la naturaleza
ideológica de los dos partidos hace que tengan que pactar, que deban pactar. Ahora, que cada uno va a utilizar sus mañas o sus armas para esta batalla antes de las constituciones, pues igual que ha hecho López Miras en Murcia. Es que López Miras está muy cerquita de la mayoría absoluta. Entonces, si él se puede garantizar un gobierno sin esos votos, dejando afuera a Vox, en este caso, de la mesa, pues lo ha hecho. Veremos a ver si algún día no necesita a Vox para gobernar porque tiene menos votos. Eso cada uno, yo creo que ha fijado su estrategia. Lo que no me cabe duda es que ninguno de los dos partidos tiene en la cabeza ir a otras elecciones. Estos simplemente son amagos. Solo digo una cosa. Una cosa es superar la investidura y otra cosa es gobernar con la estabilidad necesaria como para poder hacerse aprobar presupuestos, leyes de cambio. Hay que aprobar muchas cosas distintas a las que llevan produciéndose. Sobre todo estoy pensando en Extremadura, también en Aragón, de comunidad en la que se habla poquísimo. Y no se trata tanto de que es que solo me faltan 2 o solo me faltan 5, como de decir, no, es que tengo que organizar un gobierno lo suficientemente fuerte. Pactemos lo que vamos a hacer, como para que garantice que mi programa electoral se va a poder cumplir en un 70%. Y lo que no está en mi programa electoral no entra en la negociación. De acuerdo, de acuerdo. Pero al menos garantíceme usted a mí, votante suyo, que su gobierno es estable y que no caerá con el primer viento de la mañana. Sí, y que dejen de discutir del sexo de los ángeles y se pongan a lo que tenemos, para lo que les hemos votado, que es para que se pongan a trabajar ya. Mira, acaba de producirse un acuerdo PP-Vox en Baleares para la mesa del Parlamento. Para la mesa del Parlamento. No lo había leído, ¿eh? Y los de Abascal, no lo había leído. Los de Abascal van a presidir el Parlamento Balear. Bueno, pues es un avance. Es que a mí lo que me gusta es que se avance, que esas comunidades autónomas den un giro estratégico. Está claro que si Baleares tiene que poner impuestos a los turistas, si Baleares tiene que prohibir que los alemanes compren casas, y así sucesivamente. Pues eso, ese es los giros sentido estratégicos. Común, que tampoco estamos hablando de cosas. No, aquí, oye, hay que echar para atrás una serie de cosas. ¿Qué tiene Extremadura? Pues tiene una dehesa fantástica, tiene una vega incomparable, una en Cáceres y otra en Badajoz. Pues oye, política de agricultores y ganaderos como tenga que ser, a patadas o a coces, da igual, pero vamos a favorecer eso, que eso es un patrimonio. Murcia, pues exactamente igual. Y un patrimonio romano en Extremadura, no solo Mérida, que tela. Sí, pero hay que ponerlo en valor. Sí, no hay que ponerlo en valor porque resulta que los memos que son los guías turísticos de una ciudad que tú has mencionado te llevan a ver la Alcazaba árabe, pero no te llevan a ver los restos romanos, ni las iglesias cristianas, ni nada. Están un poco out. Bien, continuemos, porque tenemos que contar el truqui de los señores de la coalición por Melilla, esto que maneja desde la oscuridad Mustafa Merchan, condenado por comprar votos. Ahora han impugnado la constitución de los órganos de Melilla, después de las elecciones del 28M. ¿Por qué lo hacen? Porque son unos pillines. Resulta que Mustafa Merchan, que es este que ven en la imagen, fue condenado a no poderse presentar en elecciones. Pero esa inhabilitación vence este verano. Y estos pillos piensan que si impugnan, se va a suspender, van a pedir la repetición de las elecciones y se va a poder celebrar con su líder, Mustafa Merchan, que visto lo que ha pasado en Melilla en los últimos tiempos recientes, alguien debería plantearse no la prohibición de que participe Mustafa Merchan, sino la prohibición de que participe su partido, Coalición por Melilla. Porque esto ya no es un delito que comete un señor, es un delito que comete un partido. Totalmente. Empezamos a entendernos, ¿no? Bueno, pues si no lo hacemos, es una de esas razones, yo me enfado mucho diciendo que aquí levantas cualquier esquina de la alfombra y sale llena de podredumbre. Y eso es porque los servidores del Estado, bueno, no se quieren enfrentar con los problemas. Sobre todo cuando estas personas de este partido, que son
mayoritariamente son árabes y son de religión musulmana, no se puede tocar esto. Uy, claro. Quieto. No nos vamos a meter con los musulmanes. Si se tienen que quemar iglesias o quitar cruces, se quitan, porque son franquistas, son fachas las cruces. Si compran votos, son sus tradiciones. Eso es. Claro. Es su tradición y su cultura. Tú con se ha hecho desde Por cierto, siempre. no nos podemos marchar sin que los espectadores vean algo muy relevante. Han hecho una encuesta y la mayoría de los que apoyan a Sumar, lo de Yolanda Díaz, ya sabéis, pues está de acuerdo con que veten a Irene Montero. Hay que ver cómo son estos. Los comunistas son, cuando cogen el cuchillo no paran, ¿eh? La purga, la purga, la purga. ¿Cómo les tira la purga? Ahora están todos de acuerdo. Antes la ensalzaban, la defendían y tal. No, ahora ya está. La nueva lideresa dice que no. Pues están por borrarla, como hacían con Stalin, de las fotos oficiales. Eso. Van a hacerle un cambiar damnatio memoriae. Las fotos y quitarlas de todas partes. No va a existir, ya verás. Van a hacer una condena en la memoria. Pues si es que el otro día es muy gracioso que salga ahí Yone Belarra y diga, estamos totalmente en desacuerdo con esto, pero da igual, vamos a aprobar esto porque si no, los demás nos quedamos sin trabajo. Y mandarán advertencias a Sumar para que no la coja de cajera como fija discontinua cuando salga del ministerio. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia en el programa, ustedes su paciencia y su interés, pero para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Pedro Sánchez ha iniciado un periplo de máxima exposición, tanto en radios como sobre todo en televisiones, en la hora de máxima audiencia y en programas muy dispares y muy distintos a lo que es la actividad política. El primer asalto hoy en Onda Cero no le ha ido muy bien. No ha sabido salir de una pregunta obvia pero muy sensible. ¿Por qué nos ha mentido tanto, presidente? Sánchez lo que pretende con este periplo de medios de comunicación es cubrirse el flanco más débil, que es el de su cercanía a Bildu y su blanqueamiento, etcétera, etcétera. Además de eso, también puede ser un propósito explicar algo que contrasta con lo dicho hasta ahora, y es que los españoles conozcan que tuvo discrepancias con Irene Montero en lo de la ley del solo sí es sí. Sánchez no explica sus mentiras al respecto a los españoles, diciendo que era la mejor ley del mundo, que ponía a España en ventaja y que la apoyaba completamente y todo aquello. Eso sí, no tiene reparos en pedir disculpas ahora a las víctimas de las agresiones. Y eso es tristemente novedoso por la cantidad de tiempo que ha pasado sin que lo hiciera. Por lo demás, el presidente en funciones presume de que Cataluña esté ahora calmada desde que él gobierna y la considera un activo de su partido. Eso sí, no está dispuesto a reconocer lo que ha tenido que pagar para que eso sea así, cosas que no eran suyas, sino de la sociedad española. Marina Álvarez. Xavier, hoy Pedro Sánchez ha criticado por primera vez la gestión de Irene Montero. El presidente ha reiterado que sus diferencias con la ministra son públicas y notorias y ha calificado de error el discurso poco integrador al que a su juicio ha recurrido en muchas ocasiones Irene Montero. Hoy Sánchez ha seguido la línea que ya trazó la semana pasada la vicepresidenta Calviño en materia económica, minimizar la influencia de Podemos y ensalzar, por el contrario, la tarea socialista, en este caso en políticas que han influido indirectamente en el feminismo, como la subida del SMI o la revalorización de las pensiones. Ante la pregunta de Carlos Alsina de por qué no cesó cuando pudo a la ministra, Sánchez ha asegurado que el contexto de inestabilidad se lo impidió. Hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres de entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Y creo que eso es un error. Esa apelación a ese feminismo integrador es probablemente donde algo hemos retrocedido, y eso es una constatación, es un dato objetivo, porque yo tengo también amigos que, bueno, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado.
Estas críticas a las formas de la ministra Irene Montero distan bastante del discurso que Sánchez ha mantenido durante toda la legislatura. El presidente llegó a asegurar que las palabras son el motor del cambio del feminismo y calificó a su gobierno de referente y de pionero en materia de igualdad. Que las palabras, sin duda alguna, son necesarias porque la causa del feminismo avanza a través de la persuasión, sin duda. En definitiva, somos un país pionero en igualdad y una referencia que acompaña, no solamente con palabras, sino con hechos, nuestro compromiso feminista. Por eso, ministra, estoy convencido de que dentro de muy poco vamos a poder aprobar definitivamente esa ley del sí es sí para que solo sí sea sí. ¿Por qué nos ha mentido tanto, presidente? La pregunta es por obvia, previsible, pero no en la mentalidad de Sánchez, el arquitecto de las mentiras, que como los grandes mentirosos, como los mentirosos patológicos, terminan siempre creyendo sus propios embustes. Y como siempre, eso sí que es una característica innegable, sacar pecho de sus aportes a la vida y a la sociedad española, como ahora que dice que Cataluña está tranquila desde que él gobierna, sin atreverse a hablar nunca de las concesiones que ha tenido que regalar para obtener esa pax temporal. Ya veremos si dura o no, está en el aire. ¿Qué concesiones? Ya se acuerdan, sacar a los golpistas de la cárcel, suprimir o rebajar delitos que lo eran antes y ahora no, olvidarse de las promesas de convertir en delito de nuevo que fuera tal la convocatoria de un referéndum de independencia. En fin, mentiras. ¿Por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Dígame usted en qué. ¿Prometió usted que si llegaba al gobierno promovería una reforma legal para que el gobierno no pudiera elegir magistrados del Tribunal Constitucional? Y asentaba ya su ministro de Justicia. ¿Prometió usted combatir la colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos? E hizo fiscal general del Estado a su ministra de Justicia. Dijo usted: un político no puede indultar a otros políticos. Porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas. Cataluña hoy no es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y sí lo era hace 5 años. Bueno, pues ya lo saben ustedes, el principal objetivo de todo es eludir el ofrecer ese flanco al descubierto, el haber tenido tratos y negocios y votos y cruces y apoyos con Bildu. Eso es lo que ahora preocupa a Sánchez y va a ser el motivo central de todas sus giras televisivas. No estamos hablando de que he gobernado con Bildu, porque no hay ministros, no hay consejeros, no hay un acuerdo de gobierno con Bildu, no lo hay. Lo que ha habido es, lógicamente, una dinámica parlamentaria con EH Bildu como con otras formaciones políticas para sacar adelante muchas de las leyes y los avances sociales que eran necesarios en este país. Un acuerdo de gobierno significa tener a ministros o ministras de un partido político en tu gobierno. No lo hay. Un acuerdo de gobierno significa haber firmado un acuerdo de legislatura con esa formación política. No lo hay. ¿Por qué nos ha mentido tanto, presidente? Esa es la pregunta de la vergüenza que Sánchez no es capaz de responder, la elude como puede. Una entrevista radiofónica, muy poco dura, por cierto, deja en evidencia a un presidente rodeado por su propio laberinto de mentiras, ante las que Feijóo hace ya unos días propuso cantar conjuntos los españoles el tralará cada vez que asome una de esas nuevas mentiras de la factoría del sanchismo. El arquitecto de la mentira es autor de una retahíla de mentiras que ocupa más papel que su tesis doctoral, por cierto, plagiada. Las tenemos, mentiras preelectorales, postelectorales, en tiempo de gobiernos sociales, pero a la vez también políticas, graves y muy graves, como las emitidas durante la pandemia. ¿Se acuerdan de eso? Cuando algunas de ellas han sido declaradas inconstitucionales o cuando decía tener un comité de expertos que ni siquiera existió. Sin ánimo de ser exhaustivo, yo me quedo con 4 de sus mentiras por sustanciales y por incontrovertibles. Recordarán, no habrá indultos. Recordarán, prohibiré los referéndums de independencia. Recordarán, no dormiría si me asociara a Podemos. O también recordarán, seguro, la más reciente y dolorosa. Ningún violador se beneficiará por la ley del solo sí es sí. Vamos, lo que un castizo llamaría, este hombre sufre de pinochez aguda. Con esas tenemos bastante por ahora. En términos políticos, eso se llama pérdida de credibilidad y tienen un efecto demoledor sobre un electorado maduro. Son un problema insalvable en sociedades avanzadas, ya veremos si aquí también.
parafraseando al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, los españoles no merecen un gobierno que les mienta. Aplíquese el cuento Sánchez y desaparezca. El separatismo y la relación con Bildu van a ser precisamente los dos aspectos que Feijóo va a endurecer primero en sus primeros días como presidente. Así lo ha anunciado esta mañana en un desayuno informativo en el que ha desgranado los que serán los ejes de su programa de gobierno. En primer lugar, bajará el IRPF a las rentas medias y a las bajas y deshará los últimos cambios del gobierno de Pedro Sánchez en el Código Penal. Esto es, recuperar el delito de sedición eliminado por el Ejecutivo y volver a endurecer las penas por malversación. En un claro mensaje a Vox, el líder del PP asegura además que priorizará las políticas contra la violencia de género y eliminará también aquellas leyes en las que haya tenido un peso sustancial la formación de Bildu. Revisaré una a una cada una de las leyes y medidas en las que el voto de Bildu fue decisivo para que saliesen adelante. El voto de Bildu no va a servir para nada en nuestro país, salvo que se adecue a la Constitución. Y lunes de sondeos que vuelven a inclinar la balanza a favor de la derecha de cara al próximo 23 de julio. El Mundo, en una encuesta de Sigma 2 de este lunes, advierte de una ligera caída de medio punto en el Partido Popular, pero que seguiría sumando mayoría absoluta con Vox, con un total de 177 diputados. La plataforma de Yolanda Díaz cae por esa crisis interna con Podemos de las últimas semanas y junto al PSOE sumarían unos 135 diputados, es decir, no alcanzarían siquiera a los 141 que sacaría el Partido Popular. Ni siquiera El País ve clara la revalidación del gobierno. En un sondeo de 40 dB concede a la izquierda una suma de 141 diputados que no lograrían gobernar ni aun contando con los apoyos de la mayoría Frankenstein. Esta encuesta concede a Feijóo un repunte en intención de voto y le deja las puertas de la mayoría absoluta con Vox, al que señala como tercera fuerza con una horquilla entre 37 y 41 diputados. Y por último, OK Diario pronostica un gobierno de Feijóo y Abascal que podrán gobernar cómodamente con una amplia mayoría de unos 182 escaños. Esta encuesta, eso sí, apunta a una ligera subida del PSOE, que ganaría con 2 diputados en el último mes, pero que se quedaría a 51 escaños de lograr la mayoría absoluta. El principal motivo por los que los asesores electorales recomiendan a un candidato lo que llaman quemar prime time, esto es aparecer donde sea y como sea, siempre que sea en horario de máxima audiencia en el periodo de campaña electoral o sobre todo previo a la campaña electoral, como es el caso de Sánchez, es una opción un poco a la desesperada. A veces es mejor elegir el momento, el entrevistador, la cadena, el tiempo, etcétera, etcétera, que no ir a esta especie de maniobra de dispararle a todo y acabarse con poco. La verdad es que va a ir a todo en televisión, a Wyoming, a Évole, va a ir a Pablo Motos y si lo hubieran invitado seguro que también iba a Tu cara me suena. Sánchez se afana y explica que no tiene ningún tipo de acuerdo con Bildu. No estamos hablando de qué gobernado con Bildu, porque no hay ministros, no hay consejeros. En segundo lugar, no hay un acuerdo de gobierno con Bildu. No lo hay. El presidente se excusa así de los apoyos que ha recibido por parte de la formación Abertzale y que ahora niega, y trata con ello de distraer la atención de aquello que preocupa y mucho a los ciudadanos. El daño que han hecho los pactos con los de Otegi, así como la presencia de condenados por terrorismo en sus listas municipales, ha marcado la campaña de mayo y en Ferraz hacen lo imposible para que no enturbie también la de las generales. Sánchez y los suyos han ideado una nueva estrategia para alejarse del pasado, salvo para hablar de los milagros económicos, y buscan ahora afianzar su imagen en los medios, con menos presencia en las calles para evitar situaciones desagradables. Sí, no es así. No es así. ¿Bien? Bien. Y más presencia en aquellos grupos de comunicación que durante años se han encargado de atacar. El Más de Uno de Alsina en Onda Cero ha sido la primera de una lista en la que destacan lo que consideran en Ferraz como los medios más conservadores. Este martes visitará de nuevo al grupo de A3 Media para presentarse en el intermedio con Wyoming. El domingo se sentará en la barra de un bar como un ciudadano más con Jordi Évole. Y la semana que viene, el martes, acudirá de nuevo al Hormiguero con Pablo Motos y un plato que no pisa precisamente desde el año 2016 y que le ha invitado en multitud de ocasiones. Según Ferraz, la razón de acudir a estos medios es porque ya tiene afianzado a su público en aquellos donde se ha tenido presencia durante todos estos años y ahora busca ir más allá para no dar a entender que tira la toalla.
Vox rechaza el pacto con el PP en Extremadura tras ofrecerles la presidencia de la mesa a cambio de su apoyo para investir a María Guardiola. El partido de Abascal quiere entrar en el gobierno para apoyar a Guardiola en la Junta, mientras en Baleares las negociaciones avanzan hacia un gobierno en solitario del PP. Replicar un pacto entre el PP y Vox como el de la Comunidad Valenciana se antoja un reto complicado para los de Abascal. 3 son las comunidades autónomas en las que los de Feijóo dependen de este grupo para alcanzar la gobernabilidad. El tiempo se agota y los de Abascal ya marcan sus líneas rojas. No se trata de querer formar parte del gobierno. Se trata de tener mecanismos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos. De forma proporcionada a nuestra posición en cada uno de los lugares. Creo que es la posición más, iba a decir, adulta. En Extremadura y en Baleares apenas quedan unas horas para la constitución de su asamblea. El PP de la extremeña María Guardiola, en su segunda reunión con Vox, ha ofrecido al grupo ostentar la presidencia de la asamblea a cambio de ofrecerles la libertad de conformar su propio gobierno en solitario. Una idea que sin embargo rechazan porque, insisten, no es ese el cambio que han pedido los ciudadanos. En la región balear ambas formaciones se encuentran ahora distanciadas por lo que atañe al tema de la lengua. Y si bien ambos equipos negociadores están de acuerdo en considerar el español como lengua vehicular, los de Abascal abogan por permitir la libertad de elección de la lengua en todas las etapas educativas y no solo en la primera, como sostienen en el PP. Murcia, sin embargo, no tiene fecha concreta para investir, en este caso, a Fernando López Miras de nuevo presidente de la región. Aquí el hecho de haberse repartido los puestos de la mesa de la Asamblea con el Partido Socialista, negando el acceso a Vox, ha dejado en el aire la posibilidad de una repetición electoral. El Partido Popular, que se ha quedado a 2 diputados de la mayoría absoluta, insiste en que no ha habido vetos al grupo de Abascal. El caso es que el apoyo de Vox o su abstención son necesarios para reeditar de nuevo un gobierno popular, uno que puede no llegar si no consigue pronto un acuerdo para gobernar. Bermeo es una localidad importante en Guipúzcoa y su alcalde se ha convertido en una figura de esto de la política. El alcalde breve le van a llamar dentro de poco en la historia de Bermeo porque ha dimitido al día siguiente de haber tomado posesión del cargo. Es de Bildu. Eso tiene mucho que ver y el motivo es que pues el hombre se salió de la carretera, tuvo un accidente con su coche y cuando acudieron los servicios de orden público vascos resulta que descubrieron que había dado positivísimo en el control de alcoholemia. El alcalde da un paso atrás porque dice que no quiere perjudicar ni a Bermeo ni a Bildu. Asier Larrauri de H. Bildu se ha convertido en el alcalde más efímero de la historia. El recién elegido alcalde de Bermeo ha dimitido tan solo un día después de haber ocupado el cargo tras sufrir en la madrugada del domingo un accidente con su coche por salirse de la carretera cuando conducía bajo los efectos del alcohol. Larrauri ha pedido disculpas a los que depositaron su confianza en él y ha asegurado que da un paso al lado para no dañar la imagen de Bermeo ni el nombre del partido al que representa. Y dejando de lado este accidente ocurrido en Vizcaya, en los ayuntamientos de Guipúzcoa y Navarra no ha habido sorpresas ni sobresaltos este fin de semana. Finalmente se cumplieron las promesas de Bildu y ninguno de los 2 concejales etarras condenados por delitos de sangre en Errejil y Berioplano tomaron posesión de su acta. Lo cierto es que la inclusión de exterroristas condenados por asesinato en listas de Bildu se convirtió en una de las mayores polémicas de los comicios del 28M, algo que incluso llegó a denunciar Covite, por lo que los 7 exetarras con delitos de sangre anunciaron días después que renunciaban a ser concejales en caso de salir elegidos, y así ha sido. Pero aunque no haya exetarras con delitos de sangre en los ayuntamientos, sí que hay una alcaldesa de Bildu que perteneció a ETA. Se trata de la nueva alcaldesa de Ondarroa, en Vizcaya, que fue condenada en 2013 a 5 años de prisión por un delito de colaboración con ETA. En total, Bildu consiguió concejalías para 15 de los 44 condenados por terrorismo que iban en sus listas entre el País Vasco y Navarra. Truculenta historia en Melilla. Coalición por Melilla ha puesto en marcha la maquinaria legal para impugnar las elecciones de la ciudad autónoma tras la noche electoral del 28 de mayo. Y va a emprender el proceso, vamos a ver si esto le da resultados o no, para que se repita el escrutinio, para que se repitan las votaciones. La clave, lo van a entender enseguida, es que el líder de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan, que había sido condenado con anterioridad y que está inhabilitado por comprar votos, pueda participar en las elecciones si las elecciones se repitieran, dado que la inhabilitación termina este mismo verano.
Y el líder de Junts, Xavier Trias, no liderará la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona tras la investidura de Collboni con los apoyos del PP y los comunes. El líder independentista hoy ha asegurado que su formación abrirá vías de diálogo tanto con el PSC como con el PP. Obrir vies de diàleg. Obrir vies de diàleg que són molt importants amb el PSC i que són molt importants amb el PP, perquè potser que d'una vegada ens expliquin, tant el PSC com el PP, quin model volen per a Espanya i com encaixa Catalunya dintre d'Espanya. Y el Gobierno de Cataluña anuncia un acuerdo con la Liga Árabe para promover el árabe en las escuelas de la región. La Consejería de Educación, encargada de reducir a la mínima expresión el castellano en los colegios catalanes, tratará ahora de fomentar el intercambio entre alumnos de Cataluña y de los países árabes. Marien Vallejo, cuéntanos. Cataluña, en su intento de querer independizarse de España, parece que se está intentando acercar a los países árabes. La consejera de Exteriores de la Generalitat, Meritxell Serret, ha anunciado la firma de un acuerdo inminente entre Cataluña y la Liga Árabe en el ámbito educativo. El objetivo, dicen, es facilitar la asociación entre los centros educativos de Cataluña y los árabes, porque, según asegura, es importante que las nuevas generaciones conozcan las lenguas de este tipo de países. Además, este acuerdo podría recoger también la creación de un tipo de Erasmus entre Cataluña y estos países árabes que permita el intercambio entre centros escolares de los 22 Estados miembros de la Liga Árabe. Según Serret, se fomentarán así valores como los derechos humanos, la paz, el respeto mutuo y atención a la democracia, algo que en este tipo de países es inexistente. Un acuerdo que, de firmarse, tendría una duración aproximadamente de hasta 4 años. Y en la página de Economía, el Banco de España, una de cal y otra de arena. Por un lado, ha revisado de manera bastante sensible su previsión de crecimiento de la economía española. La eleva en 7 décimas y la deja en un 2,3%. Y la de arena es que, según el Banco de España, el crecimiento de España va a mantener una diferencia, una brecha de Producto Interior Bruto respecto de la zona euro que se va a mantener así hasta el año 2026. En el plano internacional, hoy encuentro clave en Pekín entre el presidente chino Xi Jinping y el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken. Este encuentro se produce tras la crisis de los globos espía entre ambos países. La reunión no formaba parte de la agenda oficial y fue confirmada por ambas partes en el último momento. Mientras que Xi ha manifestado su intención de que esta visita contribuya a estabilizar las relaciones, no se ha comprometido a reanudar la cooperación militar con Estados Unidos tras la crisis en Taiwán en agosto del año pasado. El Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado hoy que ha destruido varios misiles de alta precisión, almacenes de armamento occidental que estaban en el puerto de Odessa, horas después de que Ucrania anunciara que esos ataques se habían efectuado. Al mismo tiempo, la ONU acusa a Rusia de negar ayuda a las víctimas ucranianas de la tragedia tras la destrucción de la presa de Kayovka. Más de 800.000 ciudadanos españoles empadronados en municipios de nuestro país no viven en la ciudad en la que dicen vivir. La picaresca de los padrones se ha multiplicado en los últimos años. El cruce de las tarjetas sanitarias con el padrón ha destapado la existencia de 865.000 ciudadanos fantasma. Los empadronados sin permiso de residencia o sin papeles en regla, las duplicidades, las bajas que tardan meses en producirse, los errores y el fraude han disparado por completo los registros municipales. Los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad a The Objective muestran que en abril de 2023 había en España 46.611.000 tarjetas sanitarias, mientras que los empadronados alcanzan la cifra de 47.475.000, un total de 864.166 más que los residentes en España con tarjeta sanitaria, lo que demuestra que miles de ciudadanos recurren a la picaresca para beneficiarse, dándose de alta de forma temporal en domicilios en los que no viven, aunque también se dan duplicidades, viviendas que acogen a decenas de personas y registros con documentación falsa. Esta diferencia en las estadísticas que ha sacado a la luz el INE aflora también un elevado número de extranjeros en situación irregular.
Un estudio realizado por Gonzalo Fanjul de Fundación Por Causa e Ismael Gálvez de la Universidad Carlos III apunta que entre 390.000 y 470.000 extranjeros podrían encontrarse en situación irregular. Lo cierto es que lograr el empadronamiento beneficia a la hora de conseguir papeles, residencia y ayudas, por lo que este fraude se ha disparado por completo entre los extranjeros. Una práctica que también ha sido más que evidente en los comicios del 28M. Hasta 134 pueblos de menos de 1.000 habitantes inflaron su padrón antes de las elecciones y la Junta Electoral Central puso bajo lupa algunos de estos fraudes. Una de las denuncias más llamativas fue la de Níjar, en Almería. Allí se destaparon empadronamientos masivos en casas de concejales del PSOE de la localidad. Imágenes un tanto sensibles. Van a ver la brutal paliza que ha recibido un vigilante de seguridad en un aparcamiento del centro comercial de Laredo, en Cantabria, y que grabó un testigo presencial. Los agresores utilizaban barras metálicas. De hecho, las consecuencias de dicha agresión no se han hecho esperar y los autores de la misma han sido identificados a toda velocidad y detenidos por la Guardia Civil. Se trata de 3 individuos de etnia gitana. Y hasta aquí el día. En 30 minutos les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con En Dos Continentes como cada noche y volvemos mañana. Que descansen.